Capítulo 129. La mutación. Era una noche tranquila. Unas pocas bestias feroces pasaron silenciosamente por el árbol. Probablemente olieron la sangre de César, por lo que miraron hacia arriba del árbol. Luego se alejaron sin hacer nada amenazante. En el hueco del tronco, el insecto ya no salió. Incluso cuando un insecto volador voló al hueco del árbol, ya no extendió la mano para abrir la boca. Xiao Xuan supuso que era la artesanía profunda la que mantenía a los otros animales alejados, tal como sucedió con la ceremonia tribal. Ahora, aunque no había llama, ninguna bestia feroz u otra bestia los atacó, lo que podría no ser una coincidencia. A pesar de saber esto, Xiao Xuan aún se mantuvo vigilante durante toda la noche. A primera hora de la mañana, las dos lunas desaparecieron gradualmente en el cielo. Los pájaros del árbol habían estado trinos activamente. Cuando la luz del sol atravesó las hojas, los pájaros que se habían quedado en los nidos sobre Xiao Xuan ya se habían ido. Las heridas de César habían dejado de sangrar. Las costras allí parecían un poco horribles, pero en realidad las heridas se estaban curando. Acostado en la rama, César respiraba con regularidad y no se despertó. Al escuchar que su respiración se hacía gradualmente más fuerte, Xiao Xuan se sintió temporalmente tranquilo. También examinó los huesos rotos en el cuerpo de César y descubrió que ahora se habían recuperado sin dejar rastro de fractura. Fueron estos buenos cambios los que trajo la artesanía profunda. Xiao Xuan se quedó quieto por un momento en el árbol y escuchó atentamente. Escuchó el sonido de un silbato de madera, por lo que supuso que el grupo de caza los estaba buscando. Rápidamente sacó su silbato de madera y lo sopló según su ritmo, que sonaba como canto de pájaros en el bosque. Después de un rato, Mai se acercó con los demás, buscándolos. Xuan. Cuando Mai vio a Xiao Xuan parado en el árbol, finalmente se sintió aliviado. La vista de César sorprendió a Mai. ¿Cómo se lesionó tan gravemente? Mai no continuó porque se distrajo. No. Él es... Signo de apertura de exclamación. Señalando a César que yacía allí, Mai tartamudeó con dudas en sus ojos. ¿Es él, César? Langa se acercó para mirarlo cuidadosamente. No era tan grande ayer. ¿Por qué siento que creció de la noche a la mañana? Los demás que llegaron con Mai también asistieron con la cabeza, mirando a César constantemente. Se lesionó ayer y experimentó algunos cambios. Dijo Xiao Xuan. Pero ha cambiado mucho, murmuró Langa. Sin embargo, no deberían hablar de esto en este momento. Su prioridad era irse de aquí y volver a la cueva. Mai y los demás no habían regresado y se mantuvieron vigilantes durante toda la noche. Al amanecer, continuaron buscando a Xiao Xuan, por lo que no durmieron. Mirando sus rostros marcados por la evidente fatiga, Xiao Xuan se sintió muy apenado. Lo siento, dijo Xiao Xuan. Mai levantó la mano y dijo, vuelvan primero. Aunque le gustaría vencer a Xiao Xuan aquí, sabía que la prioridad era volver a la cueva, porque los que les esperaban en la cueva tampoco habían dormido. Xiao Xuan bajó lentamente a César del árbol con la camilla, porque César no se había despertado. Ayer, la camilla le quedaba bien, pero hoy, cuando volvieron a poner a César en ella, la camilla era tan pequeña que la mitad de su cabeza y cola se salían del borde de la camilla. Mai y los demás lo levantaron debajo del árbol. Después de dejar la camilla, dijeron, se ha vuelto mucho más pesado. Se ha hecho más grande y más delgado. Un hombre de mediana edad junto a Mai susurró. César estaba muy bien alimentado y nunca se había puesto delgado, ni siquiera cuando iba a cazar con el grupo de cazadores, a diferencia de esas bestias hambrientas del bosque. Pero ahora, César parecía delgado e incluso espantoso. Con la ayuda de Mai y los demás, Xiao Xuan le resultó mucho más fácil llevar la camilla para llevar a César de regreso a la cueva. La gente que se quedaba en la cueva del primer reducto no había dormido bien. Qiao y los demás les habían esperado a la entrada toda la noche. Todos estaban muy ansiosos. El regreso de Mai y Xiao Xuan con todos los demás miembros los tranquilizó. Es bueno que todos hayan vuelto a salvo. Qiao miró a los que acababan de regresar.
Después de mirar cuidadosamente a Xiao Xuan, se dio cuenta de que no estaba herido, y entonces sonrió. Lo siento por preocupar a todos. Dijo Xiao Xuan, reconociendo que su partida sin decir nada fue un error. No pasa nada. Qiao tenía intención de preguntarles qué había pasado ayer con los ojos fijos en la camilla. Primero supuso que César se había herido, y luego encontró algo inusual. Entren primero. Mai llevó la camilla a la cueva. Xiao Xuan acomodó a César y pidió algunos medicamentos para tratar las heridas de César. Al aplicarle las drogas a César, Xiao Xuan les contó brevemente a todos lo que le había pasado después de dejarlos. La gente de alrededor se sorprendió con las palabras de Xiao Xuan, especialmente Lan Ga. Tragando saliva, Lan Ga pensó que era increíble y preguntó. ¿La zona de trampas? César llevó a los lobos a la zona de trampas. No le pareció una pena que sus trampas hubieran sido destruidas, sino que se sintió conmocionado de que César pudiera engañar a sus oponentes con las trampas. Además, también los llevó a la fosa de alquitrán. Dijo Xiao Xuan. De pie junto a él, Lan Ga no pudo evitar rascarse el brazo y se sintió muy horrorizado. Desde que fueron a cazar, siempre habían pensado que solo los humanos podían usar la trampa para derrotar a las bestias y bestias feroces. Era inesperado que los animales también pudieran hacer esto. En el pasado, esto era absolutamente inimaginable. ¿Por qué César ha mutado? Dijo Xiao Xuan. En cierta medida, el cambio de César fue una mutación. ¿Mutación? Lan Ga no entendía esta palabra. Es decir, César puede haberse acercado a una bestia feroz, o incluso haberse convertido completamente en una bestia feroz. Xiao Xuan lo explicó brevemente y directamente. Todos se quedaron asombrados. Esta bestia del grupo había generado mucha discusión entre ellos. Y ahora Xiao Xuan les decía que esta bestia se había transformado en una bestia feroz. ¿Una bestia feroz? Eso era un gran salto. ¿Iban a cazar con una bestia feroz? Eso sonaba inquietante, pero también emocionante. Ya veremos. Echemos un vistazo cuando César se despierte. Dijo Xiao Xuan. Bueno, ya que ninguno de nosotros ha dormido bien ayer, vamos a descansar hoy y a cazar mañana. Dijo Mai. Xiao Xuan se acostó contra la pared, junto a César. Sacó el cristal de fuego que le había dado el chamán de la bolsa de piel de animal, cuando todos no le prestaban atención. Había gastado gran parte del poder del tótem en la artesanía profunda la noche anterior. Se concentró en grabar y marcar, y después de haber terminado tuvo que permanecer vigilante. Xiao Xuan estaba tan cansado que agarró el cristal de fuego para recuperar su poder. El cristal de fuego era originalmente rojo como el fuego, pero el color se volvió ligero, lo que no era muy obvio, pero Xiao Xuan lo notó. Este cambio no era tan obvio, pero el poder que liberaba el cristal de fuego era suficiente para al menos 3 guerreros. Era inesperado que su poder se hubiera consumido inconscientemente tanto. La artesanía profunda consumía mucho poder. Deberían tener más cuidado al usarla. Cuando Xiao Xuan y los demás descansaron en la cueva, Mai llevó a algunas personas a la zona de trampas. En la zona de trampas había de hecho varios lobos muertos que habían sido roídos por otras bestias y carroñeros. Solo quedaban huesos ensangrentados, porque el olor a sangre había atraído a algunos animales. Es verdad. Dijo Mai con los ojos muy abiertos, después de mirar más de cerca algunas trampas. Ah, Xuan no mintió. Bueno, César, realmente sabe cómo atrapar a los demás. No solo Mai y su esposa Qiao, sino también los demás que vinieron con ellos, pensaron que si los cachorros de la tribu cambiaban como César, ellos... Mai, eso nos ayudaría mucho. Dijo Qiao. Su ayuda podría cambiar al grupo de caza. Todavía tenían algunas preocupaciones. Si esos cachorros crecieran, ¿les traicionarían al grupo? Sin embargo, dado que el chamán había estado de acuerdo, debía ser algo bueno. Los miembros del grupo de caza tenían una mentalidad simple. Aunque tenían muchas otras ideas, creían que estaba absolutamente bien, siempre y cuando el chamán estuviera de acuerdo. Sí, todo lo que tenían que hacer era seguir las palabras del chamán. Después de darse cuenta, Mai y los demás se sintieron más aliviados.
Varias otras personas incluso pensaron en cómo persuadir a Mai para que capturara cachorros para sus gemelos y pidiera a Xiao Xuan que los entrenara. Mai no dijo que sí ni que no. Por la noche, todos junto a la hoguera discutieron sobre el entrenamiento de los cachorros en la tribu en el futuro. De repente, acostado junto a Xiao Xuan, César se movió. Langa, el más cercano a Xiao Xuan, también notó que César se movía, así que fue a verlo inmediatamente. Ah, ¿César se está despertando? Preparándose para mirarlo cuidadosamente, Langa bajó la cabeza. Cuando vio sus ojos, se quedó atónito. Langa sintió como si hubiera caído en una piscina de agua helada. Un escalofrío le recorrió el cuero cabelludo. Todos sus músculos se tensaron, y su sonrisa era irónica. Las venas de sus brazos sobresalían. Luchó contra su impulso de cortarlo con su espada de piedra. Los ojos de César eran salvajes, crueles y fríos. Langa veía esos ojos en el bosque todos los días. ¿Qué pasa? Preguntaron los demás que llegaron. Langa abrió la boca, con la intención de decirles a todos que no se acercaran. Pero pronto descubrió que la pareja de ojos se volvía más suave. Cuando lo miró de nuevo, creyó que seguía siendo el lobo que le era familiar. Era César, no una bestia feroz del bosque. Cuando Xiao Xuan fue a revisar las heridas de César, Langa movió sus manos frías con una sonrisa irónica y dijo: Nada especial. Es bueno que César se haya despertado. Después de despertarse, César se levantó lentamente y caminó por la cueva. ¿Por qué me pongo nervioso cada vez que César se acerca? Dijo tú a las personas que estaban a su lado. Yo también. Dijo Jieva también. Xiao Xuan cortó algo de carne que quedaba en la cueva para César. El apetito de César se hizo mucho más grande. Todavía parecía hambriento después de comerse medio ciervo, como si no estuviera lleno. Pero no había mucha comida en la cueva, así que no siguió comiendo. Al día siguiente, el grupo de caza estaba listo para continuar cazando. El delgado César lo siguió. ¿Por qué no dejarlo descansar unos días más? Mai le preguntó a Xiao Xuan. No, está bien. César se movía sin dudar. Parecía que lo esperaba y no podía evitar correr hacia el bosque. La vista de esto hizo que Mai ya no rechazara su compañía. La manada de lobos no se vio cerca de la manada de ciervos de cuernos gigantes, por lo que el grupo de caza planeaba conseguir más ciervos. Ahuyentaron a la manada de ciervos y apuntaron a los ciervos solitarios. ¡Ese! Gritó Langa con la intención de dejar que César guiara al ciervo hacia él, solo para ver una figura gris oscura que se lanzaba y se abalanzaba sobre el ciervo. ¡Bang! El ciervo y la figura gris oscura cayeron juntos. Cuando Langa los miró de nuevo, descubrió que el ciervo había caído al suelo y César le estaba mordiendo el cuello. Capítulo 130. El lobo alfa. Anteayer, César había sido golpeado gravemente por un ciervo de cuernos gigantes viejo, pero hoy podía tirar a uno más joven al suelo. Su velocidad y potencia mostradas hace solo un momento eran mayores que las de hace 2 días. El ciervo de cuernos gigantes dejó de moverse después de que se escuchara un sonido crujiente. César luego soltó su cuello y respiró hondo. La sangre del ciervo goteaba de sus colmillos mientras corría por el suelo. Debido a su caza del ciervo, sus ojos todavía estaban llenos de violencia y parecía estar muy emocionado. Mirando a César, Langa y los demás no se atrevieron a decir nada, ni mucho menos ordenarle que guiara al ciervo solitario. Aunque César podía moverse sin dificultad, todavía estaba un poco débil. Después de respirar hondo, abrió la boca para morder el cuello del ciervo de nuevo, y luego lo arrastró hacia Xiao Xuan. Mai y los demás fueron testigos de esta escena con miedo. Acababa de tirar al ciervo al suelo. ¿Y qué estaba haciendo ahora? Aunque César se hizo más grande, en comparación con el ciervo de cuernos gigantes adulto, todavía era mucho más pequeño. Pero en ese momento, estaba arrastrando al ciervo hacia Xiao Xuan, paso a paso, de acuerdo con la velocidad y la potencia que César había mostrado hace solo un momento.
Mai y los demás se miraron y llegaron a una conclusión. Se convirtió en una bestia feroz. Quizás era inferior a las bestias feroces como el jabalí de 4 colmillos, pero seguía siendo una bestia feroz. Mai y los demás sabían que César no era malicioso, pero al verlo arrastrando al ciervo paso a paso frente a ellos, inevitablemente se pusieron nerviosos. Todos sus músculos estaban tensos, y también notaron que la respiración de César estaba llena del olor a sangre de ciervo. Lo mató de una manera muy sangrienta. Así era una bestia feroz. Podrían derrotar a las bestias sin dificultad, pero cuando se enfrentaban a bestias feroces, nunca se atrevían a subestimarlas y siempre se mantenían vigilantes. Nunca pensaron que estarían tan cerca de una bestia feroz. Después de dejar al ciervo muerto frente a Xiao Xuan, César comenzó a ayudar a los demás a cazar. Ya había cazado uno, así que ahora planeaba no matar a la presa de nuevo, sino solo ayudarles a conducir a los ciervos extraviados. Al principio, todos estaban todavía muy nerviosos, pero se dedicaron a la misión tan pronto como empezaron a cazar. En el pasado, César había tenido dificultades para conducir a esos ciervos extraviados. A veces, los ojos de esos ciervos estaban llenos de indiferencia, pero también habían sido atacados por los lobos similares a César muchas veces, por lo que era inevitable que tuvieran miedo de los lobos. Esa era la razón por la que a veces se daban la vuelta y huían al ver a César. Pero ahora, después de presenciar la matanza de un ciervo adulto joven por parte de César, estaban asustados por él. Especialmente los ciervos extraviados huían lo más rápido posible sin dudarlo al ver a César. César podía derrotar fácilmente a los ciervos, además de aquellos con cuernos gigantes. Afortunadamente, rara vez salían del grupo, ya que tenían que proteger a sus crías. Mientras el número de ciervos muertos fuera aceptable, no aparecerían. Mientras arrastraban a su presa de vuelta a la cueva, la gente del grupo de caza todavía tenía sentimientos encontrados. En el pasado, era inimaginable que los humanos salieran a cazar con la ayuda de una bestia feroz. Sin embargo, su grupo había sido el primero en ir a cazar con una bestia, y ahora era el primero en ir con una bestia feroz. La idea de esto era un poco emocionante. Mai también habló en privado con Qiao sobre si debían capturar 2 crías para Yang y su hermana menor Wang para que las entrenaran. Sin embargo, rechazaron el consejo de Mai. Dijeron que después de mejorar su fuerza, capturarían las crías por su cuenta. Capturar una fuerte. Dijo Wang. Sí. Yang estuvo de acuerdo y dijo: Tan obediente como César. No un jabalí calvo como el que tiene Mao. Sí. Al escuchar su conversación, Mai sacudió la cabeza, sonrió y dijo: No todas las bestias pueden experimentar variación. Xiao Xuan no les contó sobre el arte profundo. Pensó que debería ser el chamán el que debía averiguar cómo explicarlo en lugar de él. Así que debería discutir eso con el chamán cuando volviera a la tribu. El día antes de que el grupo de caza partiera hacia la segunda ubicación, César los dejó por un tiempo, pero Xiao Xuan no lo siguió. Cuando César regresó de nuevo, estaba ligeramente herido y había mucha sangre en su pelaje. La mayor parte no era de César. En la boca de César había un lobo mordido por el cuello, arrastrado de regreso por él. ¿Este es el lobo jefe de la manada? Mai miró los patrones del lobo muerto y habló con gran sorpresa. Parece el lobo jefe. Dijo Langa mientras lo miraba. ¿César masacró la manada de lobos? ¿Alguien preguntó? Tal vez lo hizo. Es decir, no hay más lobos en este lugar temporalmente, ¿verdad? Ya sea que César masacrara a esa manada de lobos o simplemente matara al lobo jefe, fue bueno para el grupo de caza. Al menos la amenaza de la manada de lobos había desaparecido. Realmente no querían enfrentarse a una manada de lobos tan brutal. César arrastró al lobo frente a Xiao Xuan y lo dejó caer, mirando a Xiao Xuan. Esta es tu presa. Primero, ve con el grupo y ponla en la cueva de almacenamiento. Cuando vuelva, le quitaré la piel para mantener tu guarida caliente. Dijo Xiao Xuan. César pareció satisfecho con el consejo de Xiao Xuan. Lo dejó caer y ya no lo miró. Se acostó para descansar.
Se habían formado costras en sus heridas, por lo que no se necesitaban medicamentos. Tan pronto como César se fue, varios guerreros jóvenes, incluyendo a Yang, su hermana, Tu y Gieba, vinieron a mirar al raro lobo muerto. No se atrevían a acercarse a un lobo vivo, pero no les tenía miedo a uno muerto, y este todavía se veía feroz en ese momento. Al igual que Mao con el viento negro espinoso, estos jóvenes guerreros tenían curiosidad por el lobo jefe. Lo tocaron desde los colmillos hasta las garras, y hablaron muy bien de él. Es digno de ser un lobo jefe. Mira sus colmillos y sus garras. Hermano Xuan, ¿César se convertirá en un lobo jefe en el futuro? A Yang y su hermana miraron a Xiao Xuan y preguntaron. No tengo ni idea. Dijo Xiao Xuan, ¿se convertiría en jefe el lobo que un grupo de caza tenía como compañía? Todos negaron con la cabeza. Sin embargo, había muchos cachorros en la tribu. Tal vez realmente se convertiría en un líder, pero no sabían cuánto tiempo tendrían que esperar. Las siguientes cacerías fueron mucho más fáciles de lo habitual, gracias a la ayuda de César. Mai y los demás se sintieron menos estresados por la presencia de muchos guerreros jóvenes en el grupo. Cuantos más ayudantes, más posibilidades tenían de tener éxito en conseguir su presa. Y cuando esta misión de caza terminó, el grupo de caza regresó a la tribu por la ruta de caza. Al pasar por la zona de caza de la primera ubicación, ya no vieron ningún lobo con manchas en la espalda. Esa manada de lobos podría haber desaparecido en el bosque. A medida que pasaban los días, aunque César todavía parecía muy delgado, ya no estaba tan delgado como cuando se había despertado. Con el paso del tiempo, mejoraría. La comida diaria de César era su presa, y comía tanto que Xiao Xuan no podía proporcionarle suficiente comida, pero afortunadamente había cazado mucha presa para almacenar comida para sí mismo, y trajo la comida de vuelta a la tribu. El día en que el grupo de caza regresó a la tribu, César volvió a despertar un debate acalorado, pero Xiao Xuan no habló mucho de él hasta que fue llamado por el chamán. ¿Utilizaste el arte profundo? El chamán le preguntó con confianza en sus ojos. Incluso si los propios ancestros realizaban el arte, tenían un 50% de posibilidades de éxito. Sin embargo, Xiao Xuan tuvo éxito en su primer intento. El chamán no sabía si su éxito se debía a su suerte o a otros factores. Xiao Xuan podía ocultar la razón del cambio de César a todos excepto al chamán, pero no tenía intención de ocultárselo al chamán. Le contó los detalles al chamán y dijo: Su cambio me asustó, ya que difería de los registros en los volúmenes antiguos dejados por los ancestros. Para confirmarlo, el chamán volvió a mirar cuidadosamente los volúmenes de piel de animal relacionados con el arte profundo. No encontró ningún registro similar al cambio de César. No estaba registrado que un animal de caza marcado cambiara tan rápidamente de forma tan dramática. El efecto del profundo arte parecía diferente a lo que decían los ancestros. Entonces el chamán dejó que Xiao Xuan le trajera a César para que pudiera observarlo más de cerca. Después de su cuidadosa observación, pensó que el cambio de César era mucho más grande de lo que registraban los ancestros. Además, César seguía cambiando después de despertar. Con el paso del tiempo, su cambio se haría cada vez más evidente, ya que no dejaba de crecer. A veces, cuando estaba activo en la casa, el viejo Ke temía que las paredes se derrumbaran. Si Chacha cumple los requisitos, también le realizaré el arte para ver si cambia, dijo Xiao Xuan. Con el primer intento, Xiao Xuan tenía confianza en realizar el arte de nuevo con éxito. De hecho, pensando en ello, le pareció que no era tan difícil como lo registrado. Si el chamán supiera los pensamientos de Xiao Xuan, probablemente iría a la Laguna de Fuego, a postrarse ante los ancestros. Tal talento. ¿Pero por qué no puede convertirse en chamán? Al escuchar la mención de Chacha por parte de Xiao Xuan, el chamán no estuvo de acuerdo con él. No, Chacha es diferente de César, dijo el chamán. Xiao Xuan no estaba seguro del significado del chamán, pero antes de que pudiera seguir preguntándole al respecto, el chamán comenzó a hablar de otras cosas. Dado que el arte se había realizado con éxito en César, entonces la tribu debería echar un buen vistazo al desarrollo de las otras crías. El chamán se sentiría contento si tan solo una 10ª parte de las crías de la tribu pudiera crecer tan bien como César.
Al crecer gradualmente, las crías no eran tan obedientes como César, y ninguna de ellas me era fácil de controlar, mientras que la mayoría de la gente de la tribu tenía mal genio. Si Xiao Xuan no les diera conferencias para enseñarles algunas habilidades en la crianza de las crías, podrían haber golpeado o incluso cocinado a las crías. Despidiéndose del chamán y bajando de la montaña, Xiao Xuan vio a César seguido por unas pocas crías de lobo que habían crecido mucho. En esta época del año que viene, formarían una pequeña manada de lobos. Cuando los varios jóvenes que criaban las crías de lobo vieron a Xiao Xuan, se acercaron de inmediato para consultarlo. Algunos que no se lo habían tomado en serio antes, cambiaron de actitud después de presenciar el cambio de César. Después de que Xiao Xuan se fue, el chamán fue al lugar donde se guardaban los volúmenes antiguos. Abrió una gran caja de piedra, en la que se colocaban una gran cantidad de volúmenes en orden. El chamán sacó varios volúmenes antiguos originales que estaban relacionados con el profundo arte. El chamán pensó que era hora de que revelara las cosas relacionadas con los animales de caza y el profundo arte. Sacando varios volúmenes de piel de animal, el chamán echó un vistazo a los volúmenes sustanciales de la caja y suspiró. Luego cerró la caja de piedra. Creía que la historia oculta se revelaría gradualmente a todos. Capítulo 131. La nueva ruta. Si Xiao Xuan no iba a cazar, cada pocos días subía a la montaña para entregar los volúmenes de piel de animal que el chamán le pedía que dibujara. Esta vez, Xiao Xuan dibujó volúmenes comunes en lugar de los volúmenes del chamán. El chamán planeaba contarles a todos que los ancestros también habían mantenido animales de caza. De esta manera, podría estimularlos a criar y entrenar crías. Pero algunos contenidos de los volúmenes antiguos no podían ser revelados, y él revelaría el resto, que sería dibujado por Xiao Xuan, que tenía habilidades de dibujo más excelentes que los demás. Las anotaciones se derivaban de parte de la versión original de los volúmenes antiguos. Era mucho más sencillo dibujar los volúmenes comunes, ya que dibujar los volúmenes del chamán requería el poder de la herencia. Inesperadamente, Xiao Xuan terminó 100 copias del volumen con anotaciones en 10 días. Hoy, Xiao Xuan llevó las últimas 10 copias al chamán, subiendo a la montaña. Xiao Xuan visitaba a menudo al chamán, lo cual no era extraño para los habitantes de la tribu. Además, el hombre que custodiaba la puerta del chamán ya no lo detenía, porque el chamán había dicho que Xiao Xuan podía entrar directamente a su casa. Estas son las últimas 10. Xiao Xuan las colocó sobre la mesa de piedra frente al chamán para que comprobara si todo su contenido podía ser publicado como estaba previsto. El chamán las abrió rápidamente y las echó un vistazo. Luego las dejó a un lado, pero no dejó que Xiao Xuan se fuera de inmediato como antes. Xiao Xuan sabía que este viejo tenía algo que decirle y que tendría una larga conversación, así que se sentó, esperando a ver qué diría a continuación. Al ver la reacción de Xiao Xuan, el chamán sonrió. Luego la sonrisa se desvaneció gradualmente y dijo: ¿Sabes de qué están hablando el jefe, varios ancianos de la tribu y yo? Xiao Xuan negó con la cabeza. Sabía que últimamente el jefe, los dos líderes de equipo, así como varios guerreros viejos, solían venir juntos aquí para hablar con el chamán. Supuso que estaban hablando de algo importante, así que cada vez Xiao Xuan no se quedaba mucho tiempo en la casa del chamán. El chamán le diría lo que necesitaba saber tarde o temprano, así que Xiao Xuan no tenía curiosidad por ello. Pero ahora parecía que el chamán no tenía intención de ocultárselo más. El chamán sacó un gran rollo de piel de animal y lo desplegó sobre la mesa de piedra, y dijo: ¿Sabes qué hay en este rollo? Inclinándose hacia adelante, Xiao Xuan echó un vistazo al dibujo del rollo. Aunque se omitieron algunos detalles del dibujo, todavía se podía ver algo. Dijo: Esta es la tribu, y estas son las rutas de caza. El rollo de piel de animal sobre la mesa de piedra era un mapa sencillo, en el que solo se pintaba la ubicación de la tribu y varias rutas de caza. La mayoría de las cosas del rollo de piel de animal estaban pintadas de negro, incluyendo la tribu y las varias rutas de caza. Pero una de ellas estaba pintada de rojo, que era una ruta desconocida para Xiao Xuan. El chamán levantó su dedo para señalar la ruta roja y dijo: Esto es lo que estamos discutiendo. Mirando fijamente la ruta, Xiao Xuan lo pensó.
alzó las cejas, miró al chamán y dijo: ¿Estás planeando abrir una nueva ruta de caza? El chamán no esperaba que Xiao Xuan entendiera su plan tan rápido. Después de todo, la mayoría de la tribu nunca pensó en cómo abrir una nueva ruta. Incluso si vieran el mapa podrían no considerar abrir una nueva ruta. Pero el chamán se distrajo solo por un momento, sonrió y dijo: Exactamente. El número de personas estaba creciendo en la tribu, pero cada vez solo un número limitado de ellas podía ir a cazar. Aunque aquellos guerreros que tenían que encargarse de los incidentes de su vida doméstica o que resultaron heridos estaban excluidos de la lista de los grupos de caza, era inevitable que algunas personas sanas también se quedaran atrás. Era demasiado derrochador, pero no era necesario aumentar el número de personas en el grupo de caza. El aumento podría tener un efecto adverso. En términos de caza, los ancestros habían registrado los inconvenientes de tener demasiada gente en el grupo. El chamán llevaba años considerando el diseño de una nueva ruta. El cambio de César le dio la resolución para hacerlo. Y algunas crías de la tribu crecían y se les marcaba con éxito el arte profundo, se volverían más útiles, cuyo poder no se podía subestimar. Era muy necesario abrir una nueva ruta. Por lo tanto, el chamán pidió al jefe, a los 2 líderes de equipo, así como a varios guerreros viejos respetados de la tribu, que tuvieran una discusión con él. Si el chamán no mencionara la nueva ruta, los demás no se adherirían a ella. Desde que el chamán lo propuso, los viejos guerreros se sintieron muy emocionados, porque esto sería un hito para ellos. Respetaban y admiraban a los ancestros, pero también eran obedientes al chamán. Los convocados generalmente apoyaron su idea. Una nueva ruta no se podía diseñar de la noche a la mañana, y primero debían terminar los preparativos. Lo más importante es que debían elegir a los que serían responsables de iniciar la nueva ruta. Después de la discusión, finalmente decidieron comenzar el programa en 3 años. Si todo iba bien, podrían empezarlo en 1 año. Si algo impredecible ocurría en este proceso, se retrasaría. Si no se implementaba en 3 años, el chamán lo cancelaría. En cuanto al número de personas que serían responsables de este programa, inicialmente determinaron que 30 eran suficientes. La calidad de los miembros era más importante que la cantidad. La calidad aquí se refería a la fuerza integral. Después de la decisión inicial, los 2 líderes de equipo y los viejos guerreros volvieron a casa y contaron este programa a sus hijos en secreto. Esperaban que sus hijos tuvieran un mejor desempeño durante los próximos 2 años, para que tuvieran más posibilidades de ser seleccionados para comenzar la nueva ruta. No tenían miedo de comenzar una nueva ruta. Casi todos estaban muy emocionados al escuchar la noticia, especialmente los guerreros jóvenes y de mediana edad. Ahora estaban en buena condición física, por lo que cada vez que iban a cazar, tenían un rendimiento llamativo. Era natural que hicieran todo lo posible para convertirse en miembros de los que comenzarían una nueva ruta. Pensaron que comenzar una nueva ruta de caza como la de sus antepasados era un gran honor, que pasaría a la historia de la tribu. ¿Cómo no iban a estar emocionados? Por eso, recientemente, algunas personas entrenaron como locas en el campo de entrenamiento. Cuando el chamán terminó de hablar sobre su plan, miró a Xiao Xuan, quien estaba sentado frente a él. La reacción de Xiao Xuan fue diferente a la de los demás. Como el chamán sabía, aquellos que escucharon esta noticia estaban muy emocionados, y varios de ellos incluso estuvieron emocionados durante varios días, incluido el jefe. Era necesario que el jefe y los 2 líderes de equipo participaran en este programa. Sin embargo, ¿por qué Xiao Xuan estaba tan tranquilo? ¿Era pesimista sobre este programa? El chamán fijó sus ojos en Xiao Xuan, quien estaba sumido en sus pensamientos. Tenía curiosidad por saber en qué estaba pensando Xiao Xuan. Xiao Xuan se mantuvo en silencio por un rato. Luego levantó la vista hacia el chamán. En lugar de preguntar sobre el programa, dijo: ¿Has considerado contactar a las otras tribus? Xiao Xuan mencionó las otras tribus sin incertidumbre. El chamán sabía que Xiao Xuan estaba seguro de que las otras tribus existían. El chamán había puesto su mente en el programa, pero en este momento parecía muy serio con los ojos penetrantes, diferente de la persona que solía ser tranquila.
Ahora el chamán parecía una espada dirigida a Xiao Xuan. En ese momento, Xiao Xuan casi saltó directamente, pero aún permaneció sentado en el lugar original, con la misma expresión en su rostro, y miró al chamán. La atmósfera se mantuvo tensa durante mucho tiempo, y luego el chamán gradualmente se volvió gentil y pareció normal. Pero era raro que pareciera tan serio. El chamán ya no habló sobre la nueva ruta. Respiró hondo, miró a los ojos de Xiao Xuan y dijo: ¿Cómo lo sabes? ¿Había otras personas fuera de la tribu? La gente de la tribu también había discutido sobre esta pregunta en privado en su tiempo libre. Habían oído rumores sobre la existencia real de otras personas fuera de la tribu. Muchos en la tribu creían que solo existía una tribu en el mundo, mientras que algunos creían que había otras tribus, pero el mundo era demasiado grande para que pudieran viajar por todas partes. No más de 5 personas en la tribu conocían la respuesta correcta, y entre ellas, el chamán era sin duda el que más lo sabía. Después de todo, podía leer y comprender los volúmenes chamánicos que se transmitían, y sabía más que los demás. Sin embargo, recordó que nunca le mostró ninguno de los volúmenes sobre las otras tribus a Xiao Xuan. He venido de la cueva cerca del pie de la montaña. En esa cueva hay una habitación de piedra, cuyas paredes tienen algunos dibujos, dijo Xiao Xuan. El chamán sintió que su corazón latía rápido de repente. No estaba seguro de si había dibujos dentro de la cueva. Una vez alguien había estado en la cueva, pero no encontró nada más que algunas herramientas de piedra viejas y rotas. El dibujo está cubierto, dijo Xiao Xuan, y habló sobre cómo encontró el dibujo. Lo volví a cubrir con una capa de polvo de piedra cuando salí del agujero. Hasta ahora, nadie más lo ha visto además de mí. El chamán se sintió tranquilo, pero también tenía curiosidad por el dibujo en la cueva al pie de la montaña, porque no recordaba los registros relevantes. ¿Qué son los dibujos? Preguntó el chamán. Hay animales de caza, tierras de cultivo y cerámica fina. ¿Y qué más? El chamán continuó preguntando. Xiao Xuan hizo una pausa por un momento y dijo: Un día volveremos. La gloria aún existe. Larga vida a la tribu de los cuernos ardientes. Desde la primera palabra de esta oración que dijo Xiao Xuan, las manos del chamán comenzaron a temblar, lo que demostraba que no podía controlar sus emociones. Zan, Dijo el chamán con voz ronca. En los antiguos volúmenes, el tercer nombre en la lista de los antepasados era San. La frase que mencionó Xiao Xuan también estaba registrada. Ya no se sintió emocionado por comenzar una nueva ruta, y dijo con amargura en su rostro: si pudiéramos salir, ¿por qué comenzaríamos una nueva ruta? Xiao Xuan miró al chamán, cuyos ojos se habían puesto rojos. Casi derramó lágrimas. No pudo calmarse en poco tiempo. Después de pensarlo, Xiao Xuan no le contó los registros de su cuaderno. Cuando Xiao Enshan salió de la casa de piedra, el chamán seguía de mal humor. Originalmente, Xiao Enshan no tenía la intención de contarle sobre el dibujo en la cueva. No esperaba un programa para una nueva ruta, por lo que le contó sobre el dibujo después de considerarlo. Parecía que el chamán también quería salir. Muchos de nuestros antepasados probablemente también lo habían intentado, pero fallaron. Bueno, todavía había un largo camino por recorrer. Mientras caminaba, Xiao Xuan de repente escuchó un grito desde arriba y miró hacia arriba. Xiao Xuan estaba tan ansioso que podría haber arrojado una lanza a lo que provocó el ruido. En este momento, Chacha sostenía una cría que alguien había entrenado en la tribu, que lloraba asustada. ¡Chacha, ven aquí! Capítulo 132. El entusiasmo resurge. Muchas de las personas que criaban las crías casi perdieron toda su paciencia en el entrenamiento. Todos los días, cuando se iban a la cama, siempre consideraban cocinar sus crías al día siguiente. Pero al presenciar el cambio de César, algunas personas despertaron sus expectativas, por lo que continuaron criando a sus crías. Dijo Xiao Xuan que las crías deben ser entrenadas con frecuencia, por lo que dedicaron algo de tiempo a entrenarlas todos los días. Si era inconveniente entrenar a sus crías en la tribu, las llevaban a los campos de entrenamiento, en el bosque,
Muchas crías aprendieron habilidades de caza mientras jugaban, como buscar, atrapar, lanzar presas, morder, etc. Y después de ser entrenados, algunos podían dar rienda suelta a sus talentos, eclipsando a sus compañeros, mientras que otros se volvían más ordinarios. Sin embargo, las crías de la tribu eran todas talentosas. Cuando estas personas llevaban a sus crías a las varias colinas alrededor de los campos de entrenamiento, a Chacha le gustaba causarles problemas. Lei estaba entrenando a su cría para que se escabullera según sus órdenes. Mientras la estaba entrenando, escuchó un ruido cerca de él, que fue provocado por algo que volaba rápidamente en el aire. Miró a su alrededor y descubrió que su cría había desaparecido. Levantó la cabeza y vio al águila que Xiao Xuan tenía, dando vueltas sobre él, sosteniendo a su cría. No importaba cuánto gritara y amenazara al águila, no la dejó caer e incluso voló más alto. Luego batió sus alas y se fue. Chacha regresó a la tribu con la cría de Lei y se encontró con Xiao Xuan que bajaba de la montaña. Chacha nunca se tomó en serio las palabras de los demás, pero sí hizo lo que Xiao Xuan le ordenó hacer. No la tiró directamente hacia abajo, porque si lo hiciera, la cría moriría si Xiao Xuan no la atrapara. Después de descender, Chacha arrojó la cría que tenía en sus garras a Xiao Xuan. Xiao Xuan la atrapó, la miró y reconoció que era la cría de Lei. Xiao Xuan no sabía el tipo de esta cría, pero a muchas personas no les importaba esto en la tribu. Xiao Xuan recordó que Lei la llamó Meng. Meng, a primera vista, parecía un poco una hiena, pero si lo observabas con cuidado, te darías cuenta de que era muy diferente a una hiena. Tenía una mandíbula más larga y fuerte, y su boca tenía dientes afilados. Era un tipo de carnívoro que el grupo de Lei se encontraba a menudo. En cuanto a sus costumbres, eran similares a las de los lobos. En comparación con los lobos, los animales de la tribu de Meng tenían un cuerpo más estrecho y largo, con un cráneo más grande. El animal adulto tenía músculos poderosos, por lo que corría bastante rápido. Por lo tanto, el grupo de caza siempre estaba alerta con respecto a ellos. Lei aprovechó la oportunidad para atrapar a Meng cuando lucharon contra el grupo. Aunque Meng tenía miedo de la altura, todavía enseñó sus colmillos a Chacha después de ser atrapado por Xiao Xuan. Xiao Xuan revisó a Meng y descubrió que no estaba arañado por Chacha y no tenía otras lesiones. Supuso que Chacha solo quería asustar a Lei y Meng y simplemente estaba haciendo travesuras. Mientras los revisaba, Lei los alcanzó, cansado y sin aliento. Cuando Lei miró a Chacha, estaba tan enojado que se le veían las venas en la frente. Chacha podía volar directamente, pero Lei tenía que correr por las montañas. Había curvas y vueltas en su camino, por lo que le llevó mucho tiempo alcanzar a Chacha. Al ver a Lei, Xiao Xuan dejó a Meng en el suelo, que inmediatamente corrió hacia él, y luego se tumbó cerca de la pierna de Lei, rugiendo hacia Chacha, que estaba detrás de Xiao Xuan. Bien entrenado, Dijo Xiao Xuan. A juzgar por el comportamiento de Meng, concluyó que dependía mucho de Lei, lo que significaba que posiblemente seguiría las órdenes, e incluso sobreviviría a la primera misión de caza. Lei estaba en un equipo diferente, por lo que tenía opiniones opuestas a las de Xiao Xuan en circunstancias normales. Sin embargo, debido al entrenamiento de cachorros, Lei tenía una mejor actitud hacia Xiao Xuan. La cita de un año del invierno pasado ahora parecía una broma. Era de conocimiento público que Xiao Xuan había encontrado cristales de fuego muy valiosos durante la primera misión de caza después del ritual. Además, sacó a muchas personas del equipo de caza de peligro. Todo eso podría considerarse logros de caza. En este aspecto, eclipsó a los demás. Entonces, de acuerdo con la cita de un año del invierno pasado, todos cumplirían su palabra y mostrarían sus logros este invierno. Pero Xiao Xuan no tenía que hacerlo. Lei no tuvo más remedio que aceptar este resultado. Después de revisar a Meng para asegurarse de que no estaba herido, Lei miró a Chacha, que estaba detrás de Xiao Xuan. A Xuan, deberías prestarle más atención, porque a menudo ha causado problemas. de acuerdo, pero también deberías entrenar a Meng para que esté atento a las aves que vuelan. Dijo Xiao Xuan. Lei asintió, con la intención de llevarse a Meng. Dio 2 pasos,
se detuvo y se giró. Le preguntó a Xiao Xuan. ¿Sabes qué están discutiendo el jefe y los líderes de los equipos en la casa del chamán? ¿Sabes? Xiao Xuan miró a Lei y preguntó. Los ancianos de la familia de Lei habían discutido la nueva ruta con el chamán, por lo que también se le debería haber informado sobre este programa. Por supuesto que lo sé, puedo decírtelo, pero tienes que decirme otra cosa a cambio. Dijo Lei. ¿Qué quieres saber? Preguntó Xiao Xuan. Quiero saber la razón del cambio de César en detalle. Dijo Lei con expectativas. Sus ojos brillaban. Entre las bestias regulares y las bestias feroces, naturalmente prefería las bestias feroces, por lo que deseaba que Meng se convirtiera en una bestia feroz en el futuro. No necesitas decirme lo que discuten. En cuanto a lo que quieres saber, espera unos días y lo sabrás. Dijo Xiao Xuan, y luego hizo un gesto. Chacha inmediatamente voló y lo siguió bajando la montaña. Al ver a Xiao Xuan y su águila partir, Lei frunció el ceño. A Juan sabía el programa, pero solo un número muy pequeño de personas lo sabe, y solo se les dijo a los parientes cercanos. ¿Por qué se lo dijo el chamán? En cuanto a la razón del cambio de César, respondió. Lo sabrás en unos días. ¿Qué quiso decir? 3 días después, el chamán distribuyó 100 copias de los volúmenes que registraban el arte profundo y los animales de caza que mantenían los antepasados. No todas las casas de la montaña podían obtener una copia, pero al menos varias podían compartir una. Las 100 copias desencadenaron una gran ola de discusión en esta pacífica tribu. ¿El entrenamiento de cachorros incluso se originó de los antepasados? Los antepasados eran tan capaces. ¿Y el arte profundo mágico relacionado con el cambio de César en una bestia feroz? El chamán realmente podía hacer cualquier cosa. El chamán no les dijo cómo César se había transformado en una bestia feroz, ni quién lo había marcado. Pero de acuerdo con los registros en el volumen, solo el chamán podía usar el arte. Todos asumieron naturalmente que fue el chamán quien lo había realizado en César, lo que provocó tal cambio en él. Cuando el chamán distribuyó estos volúmenes, también dijo que si en la tribu había una bestia comparable a un animal de caza, la realizaría en ella. El chamán cocinó un pastel para todos y les explicó cómo comerlo, y cómo comer más dependía de cada uno. El entusiasmo de los que se habían impacientado se despertó de nuevo. Incluso capturaron algunos cachorros más mientras cazaban. Los dejaron inconscientes, los ataron y los llevaron de vuelta a la tribu. Luego les enseñaron específicamente las habilidades de caza. Algunas personas no tenían la intención de criar cachorros, pero los volúmenes distribuidos por el chamán generaron su entusiasmo. En poco tiempo, el número de cachorros que había disminuido gradualmente volvió a crecer, pero la mayoría de ellos aún terminaron en la olla. Un año después, parecía que el primer grupo de cachorros traídos a la tribu había madurado. Puede que no sean adultos, pero la mayoría de las bestias de esta edad en el bosque estaban involucradas en la caza. Cazaban solas o con sus parientes. Y en este momento, algunos del grupo de caza comenzaron a pedir permiso a los líderes del grupo para llevar a sus propias bestias a cazar. En su opinión, sus bestias habían sido tan fuertes que en la tribu a menudo podían atrapar algunas ratas de piedra y eran muy obedientes. Además, podían hacer ataques feroces. Estos guerreros pensaron que sus bestias eran mucho mejores que César. No solo 1 o 2 guerreros, sino varios de ellos tenían esa idea. Habían mantenido a sus bestias durante casi 2 años. Les había costado mucho criar a estos cachorros que ahora se habían hecho tan fuertes. Era hora de que fueran a cazar. El chamán miró las propuestas presentadas por los líderes de los equipos y no las rechazó, pero les dijo a qué debían prestar atención lo que Xiao Xuan había propuesto. Después de obtener el permiso del chamán, el jefe y los líderes de los equipos, con gran orgullo, varios guerreros atravesaron el camino de la gloria con sus bestias. Sin embargo, cuando el equipo de caza regresó, casi ninguna de sus bestias vino con ellos. 5 bestias salieron con ellos, pero solo una regresó, que era Meng de Lei. Meng sobrevivió, pero recibió muchas heridas.
Lei había sido testigo de las lesiones de César después de ir a cazar, por lo que se sintió tranquilo. De todos modos, como la única bestia que podía regresar, Maine superó a las otras 4. Al resultado preocupó mucho a algunas personas y comenzaron a cuestionarse si sus bestias podrían regresar sanas y salvas en el futuro. 2 de las 4 bestias que no regresaron perdieron el control mientras cazaban a la presa. No obedecieron las órdenes e incluso lanzaron un ataque a los miembros del grupo de caza. Como resultado, estas bestias fueron asesinadas en el acto. En cuanto a las otras 2, una fue pateada por la presa en la cabeza, por lo que expiró poco después. La otra huyó y no se pudo detener. Este resultado hizo que aquellos que también tenían la intención de ir a cazar con sus bestias dudaran en hacerlo. Pensaron que tenían que fortalecer el entrenamiento de la dependencia y el autocontrol de sus bestias, lo que Xiao Xuan les había recordado que prestaran atención. En las siguientes pocas misiones de caza, además de Meng, que era mantenido por Lei, inesperadamente varias otras bestias regresaron sanas y salvas. Entre ellas estaban Liao, el león de las cavernas de Mo-Er, Silla, el jabalí sin pelo de Mao, y las bestias criadas por A Yang y A Guang. A Yang y A Guang también habían capturado 2 animales durante la cacería. A Yang trajo de vuelta un cachorro que parecía una hiena, y lo llamó An. El que trajo a Guang fue un huevo de ave grande al principio, que fue robado de un nido. Ella siempre quiso tener un ave voladora como Chacha, pero cuando incubó el huevo siguiendo las instrucciones de Xiao Xuan, descubrió que esta ave no podía volar. Era un ave sin alas, similar al fororraco, pero ella siguió criándolo en lugar de cocinarlo, y lo llamó Jing. Después de un año, los 2 animales que mantenían a Yang y a Guang salieron a cazar con el grupo de caza, y ambos tuvieron un buen rendimiento en general, lo que hizo muy feliz a Mai. Capítulo 133. Las 9 bestias. De acuerdo con los volúmenes antiguos, cada animal de caza marcado por la artesanía profunda era cuidadosamente seleccionado. Pero ahora, en la tribu, menos de 10 bestias cumplían con los requisitos. El chamán quería realizar la artesanía en ellos lo antes posible, porque los volúmenes le decían que si eran marcados por la artesanía en sus primeras etapas, la tasa de éxito y la posibilidad de crecer hasta convertirse en bestias feroces sería mayor. Si eran marcados por la artesanía después de unos pocos años o varias décadas, habría poco espacio para su crecimiento, incluso si la artesanía funcionaba. Pero de acuerdo con la antigua enseñanza, debía asegurarse de que cumplían con los requisitos, lo que le hizo dudar si debía realizar la artesanía en ellos. Por lo tanto, el chamán le pidió a Xiao Xuan que registrara el entrenamiento, la vida y el rendimiento del primer lote de bestias durante la cacería. Hasta ahora el chamán había escrito los nombres de 9 bestias en su pergamino de piel de animal. Xiao Xuan entregó los registros recientes y estaba esperando los comentarios del chamán. Si se les marcaba o no dependía totalmente del chamán. Los seleccionados serían el primer lote de bestias a las que se les haría la artesanía en la tribu. Xiao Xuan no podía tomar esta decisión por sí mismo. César y los demás que serían marcados por el chamán se convertirían en 9 bestias con un estatus especial en la tribu, siempre y cuando la artesanía funcionara. Estas 9 bestias iban desde aves, bestias y tortugas, es decir, 3 categorías de bestias. Las que viven en el cielo, en la tierra y en el agua. Sin embargo, solo el tiempo podría decir su futuro crecimiento y si se convertirían en los mejores. Mirando el rollo de piel de animal entregado por Xiao Xuan durante aproximadamente media hora, el chamán suspiró y dijo: Parecen muy buenos, pero todavía me siento preocupado. ¿Qué quieres decir? El chamán miró a Xiao Xuan y dijo lentamente: Individualmente tienen un buen rendimiento, pero ¿qué pasa si están juntos? El chamán no esperaba que cooperaran plenamente entre ellos, pero al menos tenía que asegurarse de que cuando se juntaran no pelearan. Durante la cacería, muchas bestias podrían entrar en conflicto. Si no se llevaban bien, habría aún más conflictos después de ser marcados por la artesanía. Eso sería simplemente peligroso para el grupo de caza. Xiao Xuan se quedó en silencio por un momento y dijo: ¿Entonces quieres decir que deben ser puestos juntos de antemano? ¿Sí? El chamán señaló los nombres en el rollo.
Entre estas 9 bestias, 2 no se juntarían con las demás. Solo se refería a que las otras 7 se pusieran juntas. Las 2 que no necesitaban cooperar con los demás eran la tortuga que se quedaba en la casa de la medicina y el halcón blanco que Guige trajo de la Tierra Verde. Fue este halcón el que ayudó al grupo de Guige a obtener más presas durante la cacería que el Dendá. Pero Guige no le contó a nadie sobre su halcón hasta que lo trajo de vuelta a la tribu. Eran 2 excepciones, pero además de ellos, los 7 restantes tenían que aprender a cooperar entre ellos. Los 7 nombres hicieron que Xiao Xuan suspirara en silencio y se preguntara en su mente: ¿Cómo hacer que se junten? Estas 7 formaban un grupo totalmente diferente de lo que Xiao Xuan había imaginado. Este grupo incluía varios tipos de bestias y podría compararse con un ejército heterogéneo en los tiempos modernos. Ninguno de ellos era de especies similares, por lo que sus temperamentos también eran extraños y diferentes. Xiao Xuan se quedó con el chamán para discutir con él durante mucho tiempo, y luego se fue con un volumen de piel de animal escrito por el chamán, que era tan importante como un decreto. Salió de la casa de piedra para informar a los que mantenían las bestias, cuyos nombres estaban escritos por el chamán. Ayer, el equipo de caza de Guige había regresado, y el grupo de Ta saldría mañana, así que ahora estaban todos en la tribu. Xiao Xuan tenía que informarles uno por uno. Primero, visitó a Mao. Cuando llegó a la puerta del líder del equipo, no encontró a nadie allí. No había ruido en la casa, así que Xiao Xuan gritó: Sí, ya. ¡Bang! Un jabalí calvo bastante fuerte irrumpió a través de la pared. Xiao Xuan, dinosaurio. La vista del gran agujero en la pared de piedra hizo que Xiao Xuan decidiera irse tan pronto como le dijera las noticias a Mao. De lo contrario, Ta se enfadaría si viera el agujero. Ahora, Si ya tenía 4 colmillos, por lo que parecía bastante capaz, pero todavía se le llamaba jabalí calvo. Después de que Si Ya salió a través de la pared, Mao salió con una cara agria y regañó a Xiao Xuan. ¿Por qué lo llamaste? ¿Por qué? Preguntó Xiao Xuan. Estaba durmiendo hace un momento, y probablemente soñando. Mañana irá a cazar, así que está emocionado. Dijo Mao, frotándose la cara con fuerza. Dime lo que quieres decir. Tengo que apresurarme a reparar la pared antes de que mi padre regrese. De lo contrario, me golpeará por eso. La mayoría de las casas de la montaña estaban hechas de piedras. Si Ya era bastante emocional, como un joven. Podía emocionarse fácilmente. Una vez que se emocionaba, la casa se dañaba. Ta no permitía que viviera en la casa, pero cuando Ta estaba fuera, se metía en la casa. Así que la puerta se había ampliado varias veces. Sin demora, Xiao Xuan le pasó el decreto del chamán y dijo: «Léelo». Originalmente estaba pensando en cómo arreglar la pared, pero después de leer el volumen de piel de animal, se emocionó y no pudo esperar para salir inmediatamente. Según el volumen, si el resultado fuera satisfactorio, el chamán elegiría las mejores bestias para realizar la artesanía. Después de esperar 2 años, finalmente podría aprender más sobre la legendaria artesanía profunda. ¿Cómo podría no emocionarse? ¿Cuándo iremos? Preguntó Mao apresuradamente. No irás con tu bestia mañana, pero puedes traerla para la próxima cacería. Dijo Xiao Xuan. Mao estaba decepcionado, pero no pasó mucho tiempo antes de que pudiera salir a cazar con Si Ya. Además, tenía más tiempo para entrenarlo para la próxima cacería, para que la próxima vez fuera increíble. Esas bestias sobresalientes que mencionó el chamán ciertamente incluían a Si Ya. Ignorando a Mao, emocionado, Xiao Xuan continuó informando a otras personas. Se fue a la casa de Lei, en la cima de la montaña, porque Meng también estaba incluido en la lista. Después de informar a Mao y Lei, fue a la ladera de la montaña para contárselo a Moer. Cuando Xiao Xuan llegó allí, Liao, el león de las cavernas, estaba tirado perezosamente en la puerta frotando el suelo. Después de terminar de cazar, disfrutaba de grandes comidas y luego dormía bien durante unos días. Desde que Liao fue criado en la tribu, muchas personas tenían menos miedo de los leones de las cavernas. Viendo a Xiao Xuan, Liao, que se revolcaba en la puerta y se lamía las garras,
movió la cola para llamar a la puerta. Pronto, Moer vino a abrir la puerta. Parecía que acababa de despertarse. Antes, cuando terminaba una misión de caza, aún se sentía con energía después de regresar a la tribu. Pero ahora, salir de caza con Liao lo agotó física y mentalmente, pero obtuvo más presas. Eso se debía a que el temperamento de Liao no era tan bueno como el de César. Tenía que prestarle mucha atención. ¿Qué pasa? Moer bostezó dándole una patada al león de las cavernas, mirando al león de las cavernas que yacía en el suelo y se revolcaba perezosamente. Xiaoxuan no se sorprendió. Le entregó el decreto a Moer y le dijo lo que le había dicho a Mao. Leyendo el volumen de piel de animal, Moer se sintió emocionado. Ya no se sentía somnoliento, sino que respiraba con prisa. Entiendo, lo entrenaré. Saliendo de la casa de Moer, Xiaoxuan se dirigió a la casa de Ma y Qiao para contarles a Yang y a Guang sobre este asunto, y al mismo tiempo le dijo a Mai en detalle que su grupo fue elegido para ser el primero en salir de casa con este ejército heterogéneo. Cuando Xiaoxuan estaba hablando con Mai y Qiao, An y Jing estaban luchando en el patio ampliado. Estos dos no coincidían con sus elegantes nombres. A Yang y a Guang los animaban. An, atácale por la espalda. Evita sus garras. A Jin, dale una palmada y pícalo. Así es. Era un animal que parecía una hiena, pero tenía pezuñas. Sus pies te hacían suponer que era un herbívoro, pero sus colmillos te mostraban que era un carnívoro. En general, parecía una oveja envuelta en piel de lobo, pero la piel de lobo no le cubría los pies. Era en realidad una bestia feroz con un nombre pacífico. Xiaoxuan admiraba mucho a Jing, porque su cabeza podía funcionar como una azada. Cuando Jing corría, podía golpear ferozmente a la presa e incluso a veces matarla con un picotazo. Era completamente diferente de Chacha. Después de informarles uno por uno, Xiaoxuan regresó a casa para preparar las herramientas para la caza de mañana. Desde finales del año pasado, Xiaoxuan había ido de caza con Chacha y había estado a la altura de las expectativas. No había causado ningún problema, pero atrapó una cría de la manada de ciervos sin una orden del grupo de caza. Más tarde, los ciervos se pusieron en alerta cuando vieron una figura en el cielo. La primera vez, Chacha pudo atrapar a uno de ellos debido a su negligencia, pero después de eso se pusieron vigilantes, por lo que fue difícil para él volver a tener éxito. Después de más de 20 días, Ta salió de casa con su grupo y regresó. Tan pronto como regresó, el grupo de Guige partió. Pero esta vez, Moer y Lei se quedaron en la tribu para recibir entrenamiento con Xiaoxuan, Mao, A Yang y A Guang, como Xiaoxuan había imaginado. Cuando se reunieron, estos 7 lucharon por una pequeña rata de piedra durante medio día, sin importar la cooperación. Afortunadamente, como bestia feroz, César vio su feroz lucha y luego fue a poner fin a su lucha. La gente de la tribu a menudo escuchaba rugidos desde el campo de entrenamiento. Al principio estaban nerviosos, pero pronto se acostumbraron, e incluso podían saber qué bestia estaba rugiendo. Aunque estos 7 no cooperaron bien al principio, sus amos jugaron un papel importante. Gracias a su guía y a la violenta supresión de César, 5 días después finalmente dejaron de luchar. 10 días después, aprendieron la cooperación inicial. 15 días después, su cooperación se incrementó aún más. 20 días después, su cooperación casi satisfacía a Xiaoxuan. El chamán no esperaba que cooperaran tan bien entre ellos, ya que después de todo podrían salir de casa solos, pero tenía la intención de probar su mente de esta manera, siempre y cuando obedecieran las órdenes durante todo el proceso y regresaran sanos y salvos, el chamán les realizaría inmediatamente el arte. Cuando partieron, los que no estaban de patrulla en la tribu se reunieron en ambos lados del camino de la gloria para verlos. En este equipo, las bestias llamativas provocaron un acalorado debate. Mai se sintió muy estresado, porque las bestias de las que habían estado vigilantes hace unos años, ahora se unían a su grupo. Langa se tocó el cuello, porque detrás de él estaba el Forus rácido que tenía a Guang. Tenía miedo de su picotazo, porque su frágil cuello no podía soportar un picotazo. El chamán estaba en la cima de la montaña, mirando al equipo de caza que bajaba. Le hizo sus respetos al pozo de fuego,
con la esperanza de la bendición de los antepasados, para que todos en el grupo volvieran a salvo. El número de la primera tanda de cachorros era de al menos 100, pero hoy solo quedaban unos pocos y fueron seleccionados. Qué difícil de seleccionar. Aunque el chamán pensaba que ciertamente eran inferiores a los animales de caza que guardaban los antepasados, creía que no eran tan inferiores, ¿verdad?